Comenzar, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, en esta tarde reconocemos tu grandeza, reconocemos tu favor, tu bondad. Gracias porque tú eres el Dios incontenible del universo y has decidido morar en nuestro limitado corazón. Gracias, Señor, porque esta tarde nos has reunido para escuchar tu palabra, lo que nos quieres aconsejar, lo que nos quieres dar, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo abre nuestros oídos, nuestro entendimiento y hace que esta palabra caiga en tierra fértil para que dé fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, y para empezar, yo quiero compartirles un video a manera de introducción de lo que ya Pau comentó, ¿verdad? Y lo que será nuestro tema de hoy. ¿Lo digo o lo hago? Y vamos a ver un profeta, ¿verdad? Que ya todos conocemos, pero quiero que pongamos atención a este video. Este es Jonás. Lo tiraron por la borda. Hace unos minutos él estaba ahí arriba, con estos tipos, pero ellos lo lanzaron al mar. Para entender por qué, vamos a recapitular. Jonás era un profeta. Él recibía mensajes de Dios y los entregaba a las personas. Dios restaurará nuestra tierra. Todo iba bien hasta que Dios le dio este mensaje. Dentro de 40 días, Nínive será destruido. A Jonás no le gustó el mensaje y realmente tampoco le gustaba Nínive. Así que hizo lo que cualquiera de nosotros haría cuando se enfrenta con la clara, inmutable voluntad de un Dios todopoderoso. Él corrió en la dirección opuesta de Nínive y no se detuvo al llegar al mar. Él siguió en este barco con estos tipos. Que Jonás era la causa de esta horrible tempestad que azotó a su barco y lo tiraron por la borda. Fue allí cuando Jonás conoció al pez grande. Los estómagos de los peces son lugares muy extraños, pero te hacen recapacitar acerca de la vida. Y Jonás se dio cuenta de que se equivocó en eso. Él decidió que la manera de Dios es la mejor, no importa qué. Y él tuvo la oportunidad de demostrarlo. Jonás llegó a Nínive, una ciudad extranjera llena de gente sin Dios. Él conocía su misión, él sostenía su mensaje. Todo lo demás era una elección: hablar o huir. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Con esas palabras, Jonás fue tirado por la borda de nuevo, pero no como un loco lanzado al mar, sino como un hombre dirigiéndose a su destino. Y algo maravilloso ocurrió. La gente se salvó. Un triunfo de la misericordia y las emociones de un hombre armado con 8 palabras y con la decisión de dejar de correr y comenzar a hablar. Esa es la historia de Jonás y del pez grande. Esto me va a dejar una peste. Bueno, vemos al famoso Jonás, creo que muy conocido por ustedes, una historia muchas veces contada, pero que hoy solo quiero resaltar esa característica tan peculiar de Jonás, de su desobediencia. Quiero resaltar que él era un hijo de Dios, era un hombre creyente, era una persona escogida que Dios había apartado, que lo había separado para dar su palabra, para dar sus mensajes. Sin embargo, falló. Sin embargo, también desobedeció. Tomó el camino opuesto a la inmutable voluntad de Dios. Y eso es interesante, porque es muy parecido a lo que me pasa a mí y a lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Todos tenemos esa tendencia a seguir el lado contrario, la ruta contraria a esa inmutable voluntad de Dios. Y en el Nuevo Testamento, Jesús también en una parábola nos cuenta una historia similar
de desobediencia. Y también eran personas, según la parábola, que eran hijos, no eran extraños y tampoco eran esclavos. Pero antes de ver esa parábola o de leerla, quiero introducirles el contexto en el que Jesús estaba. En ese momento, Jesús, un día antes, mejor dicho, él purifica el templo, bota las mesas del templo porque había muchos mercaderes y era prácticamente un mercado. Luego Jesús, a las mañanas siguientes, encuentra una higuera. Jesús dice la palabra que tenía hambre, pero la higuera no sació esa hambre y la maldijo y se secó, porque aquella higuera no daba fruto en tiempo ni fuera de tiempo. Y era otro mensaje que Jesús estaba dando. Si se fijan, primero habla del templo, que era característico de Israel, y de la higuera estéril. También la higuera es un árbol característico de Israel. Jesús estaba rodeado de los fariseos. Jesús estaba hablándole directamente a los fariseos en su idioma, en ese idioma religioso, donde ellos comprendían muy bien el mensaje. Y vienen ellos y cuestionan la autoridad de Jesús y le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? Y Jesús les dice, bueno, si ustedes me responden, ¿quién era Juan? ¿De dónde era? ¿Si del cielo o de los hombres? Toda la autoridad que él tenía, yo les respondo, pero ellos no quisieron responder porque no les convenía dar una respuesta. Entonces Jesús tampoco les da a ellos la respuesta que esperaban. A raíz de esto, Jesús empieza a contar la parábola, que hoy sí les quiero citar, y que está en Mateo 21, del 28 al 32. Y es la parábola de los dos hijos. Esta parábola a mí me encanta y es muy interesante. Vamos a aprender mucho hoy. Y dice esta palabra, pero ¿qué os parece? Siempre él teniendo en cuenta que estaba rodeado de los fariseos. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, vete hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo lo mismo. Y respondiendo él dijo, sí, señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, o sea, los fariseos. El primero, le dijo Jesús. De cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y vamos a detenernos ahí, porque esta es una palabra dura para los fariseos. Ellos tenían el concepto de ser superiores por ser religiosos, descendientes directos de Abraham, y por servir en el templo, por ser los líderes religiosos de ese tiempo. Y creían que los pecadores tales como los publicanos o las rameras eran lo peor de la sociedad, era lo peor de su pueblo. Entonces ellos sentían que podían ir delante de ellos en todo aspecto, hasta en el cielo. Y cuando Jesús les da esta palabra es una confrontación tremenda la que Jesús les da. Y en este ambiente era que Jesús estaba hablando toda esta parábola. Y yo quiero citarles a ustedes características de estos 2 personajes o de los 3 que Jesús menciona en esta parábola. Primero habla de un hombre, ¿verdad? Que tenía 2 hijos, o sea, un padre. Un padre que da una directriz, da una orden, ¿verdad? Da una misma instrucción para ambos hijos. Y uno de estos hijos abiertamente dice no. El otro dice sí, ¿verdad? El que abiertamente se rebela contra su padre, luego se arrepiente. Y esto es muy importante. Se arrepiente y va. El otro no se arrepiente, simplemente fingió
o dijo lo que el Padre quería oír, pero no actuó ni hizo lo que el Padre quería ver. Y cuando Jesús les habla a los fariseos en este contexto, ellos empiezan a entender muy bien que el primer hijo está relacionándolo Jesús con las rameras y con los publicanos, que eran los que cobraban el impuesto, judíos que le cobraban impuesto a los mismos judíos y que eran de los más despreciados en esa sociedad, ¿verdad? Había un rencor hacia ellos por su actitud traidora. Y las rameras pues lo consideraban lo peor, lo más bajo. Sin embargo, Jesús les dice que estos, que eran lo peorcito de la sociedad, iban a ir delante de ellos. Y lo relaciona Jesús con ese hijo que abiertamente peca, que abiertamente se revela, pero que al final sí arrepiente y hace lo que el Padre manda. Y luego está la imagen del otro hijo, que es el religioso, ¿verdad? El que dice que sí, pero que no cumple esa voluntad. Y los fariseos se sienten agredidos, se sienten, se dan por aludidos, porque ellos hasta ese momento Jesús les ha dicho, ustedes vieron a Juan, el mensaje de Juan, y no lo recibieron, tampoco me reciben a mí, que estoy dando tanto testimonio, porque Jesús seguía haciendo milagros, seguía sanando, seguía liberando a gente cautiva. Pero sin embargo, ellos, los fariseos, no lo veían así, seguían despreciando a Jesús. Luego, vemos aquí lo que nos dice Romanos 3:23, que se cumple muy claramente, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y yo quiero que Pau me ayude a mostrar cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Romanos 3:23. Esta versión lo habla muy suave, no tal vez suave, pero sí muy entendible, y se los quiero compartir. Y también el hijo que dijo que sí, pero que no hizo, estaba lleno de apariencia. Daba una apariencia de obediencia. Y es ahí donde yo quiero hacer un llamado de atención a cada uno de nosotros, porque tenemos que tener ese cuidado de no aparentar, de no decirle al Señor sí y hacer todo lo contrario, porque al Señor no lo podemos engañar. Podemos engañarnos a nosotros mismos, engañar a los demás, pero jamás vamos a engañar al Señor. La misma palabra dice, Él no puede ser burlado. Y como dice, quiero que leamos Romanos 3:23, dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Y por qué hago esta cita? ¿O por qué hago referencia a esta cita? Porque los dos hijos, en ningún momento el Señor Jesús dice que son perfectos, que uno es mejor que el otro. Los dos hijos llevan la misma instrucción, ir a la viña a trabajar. Los dos responden en una mala actitud. Uno directamente retadora, diciendo que no, y el otro en una actitud asolapada o fingida. Si ven, ambos fallan. Y es que todos tenemos esa naturaleza pecadora que nos orilla a fallar. Pero hay algo básico e importante en medio de estos dos personajes y que marca una tremenda diferencia, y es el arrepentimiento. Si vemos 2 de Timoteo 3:5, a ver, Pao, si me compartís esa porción. 2 de Timoteo 3:5 nos dice, yo se la voy a ir leyendo en mi versión. Dice, vamos a ver, aquí está. Hablando de personas pecadoras, ¿verdad? Y da un detalle de todos los pecados, del carácter de los hombres de los últimos días. Pero dice el verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A esos evitarlo. Y la Nueva Traducción Viviente nos dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerles obedientes a Dios. Luego dice, aléjate de esa clase de individuos. Y es que es, como les decía, importantísimo, y ese es el llamado de atención que el Señor quiere hacerme a mí, y sé que a ustedes también, el hecho de no caer en el error de la religiosidad, de la religión, de decir
pero no hacer. Eso es terrible. Eso al Señor le duele, pero le duele porque nos va a doler mucho más a nosotros, porque nos va a costar. Eso tiene un precio muy caro para nuestras vidas. Desde el momento que nosotros decidimos seguir al Señor, que nos llamamos hijos de Dios, desde el momento en que le recibimos y ponemos nuestra vida a sus pies y decimos que cada decisión se la preguntaremos a Él, cada cosa que hagamos la vamos a hacer con el consentimiento de Él, entonces nuestra vida debe ser un reflejo de eso. Y hay una voluntad. Si ustedes recuerdan el video de Jonás, él tenía que llegar a Nínive y dio vueltas y vueltas hasta que Dios lo hizo llegar al punto donde él necesitaba que llegara. Nosotros somos hijos y tenemos ya un destino trazado. Nosotros tenemos que obedecer al Señor. No seamos soberbios como el fariseo, que miraba de menos al otro pecador, porque ellos también seguían siendo pecadores. Cada uno de nosotros somos pecadores por naturaleza y tenemos alrededor otro montón de pecadores. Romanos 3:23 dice que todos fallamos. No hay ni uno tan solo que pueda, ¿verdad?, hacer cumplir esa perfección delante del Señor. No tomemos entonces esa actitud del fariseo y no sea que esos que son peores que nosotros o que los consideramos peores que nosotros nos sorprendan con un corazón sencillo, humillado y arrepentido delante del Señor. Y si usted un día dijo al Señor, voy a hacer tu voluntad, hágalo en el día a día. Su conducta, su actitud, sus respuestas, su manera de pensar de otro, dejar de lado esos rencores, todo eso que se llama naturaleza pecadora tiene que ir cediendo y no tenemos que sentirnos superiores, no tenemos que tomar la actitud del hijo que dijo sí, pero que era un falso, ¿verdad? Y no tenemos que ver al otro de menos. Todos somos iguales. La gran diferencia que nosotros tenemos que marcar es un corazón arrepentido, es un corazón que dice, sí es cierto, fallé. No, ahí, como dicen los muchachos, ahí planché, ahí realmente no debía hacerlo. Y correr al Señor, hágalo usted, ayúdeme usted. Y agrademos al Señor. Al final Jonás disfrutó de haber visto a toda esa gente que él tanto odiaba, ¿verdad? Los ninivitas salvados. Al final el hijo de la parábola, el hijo que dijo que no, pero se arrepintió, vio el gozo de compartir con su Señor el trabajo en la viña, el haber obedecido, el ver los frutos de ese lugar. Así que es mi deseo, es mi anhelo que ustedes puedan y que podamos juntos entender la importancia de si digo las cosas o las hago. Yo diría, digámoslas y hagámoslas. No dejemos a medias, porque con Dios no podemos estar a medias. Lo que digo, eso hago. Y eso el Señor lo bendice y lo prospera al 100%, ¿verdad? Y si decimos y hacemos todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él ha ordenado, vamos a llegar a esa voluntad agradable y perfecta, a disfrutar esa buena voluntad del Padre para nuestra vida. Así que vamos a orar para concluir. Señor, te agradecemos por esta palabra, te agradecemos, Señor, por personas que vivieron, que nos sirvieron de ejemplo para hacer lo que te agrada, Señor, para rechazar todo aquello que no es de tu gusto, Señor, que no es lo que tú quieres para nuestras vidas. Hoy, Señor, te pedimos que esta palabra haga eco en nuestros corazones, que podamos entender, Señor, que nuestra naturaleza es débil, pero que tú eres el Dios todopoderoso, que nos puede ayudar a cambiar cualquier actitud falsa que tengamos delante de ti, delante de los hombres. Que podamos estar claros y convencidos, Señor, que esa naturaleza pecadora, tú la transformas y no debe dominar en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser congruentes con lo que hacemos y decimos. Señor, que no digamos una cosa y hagamos otra. Que siempre podamos
ser íntegros delante de ti, Señor, y busquemos agradarte en todo, para que tu nombre sea glorificado, Señor, para que nuestras vidas sean bendecidas grandemente, pero sobre todo, Señor, para que tu voluntad se cumpla. Gracias, Señor, te damos por esta tarde y por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén.